debate lo queremos también trasladar, hablar con un economista y también hablar con el presidente de CANAE, con Carles López, que es presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. ¿Qué tal, Carles? Hola, muy buenos días. Y decía yo un economista, está escuchando también Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por empezar a ordenar el debate, sí me gustaría preguntarle a Carles, porque creo que ayer tuviste oportunidad de estar en una de esas reuniones que está manteniendo Pedro Sánchez, en este caso con el sector educativo, y me gustaría preguntarte, ya no tanto el balance de esa reunión, si el candidato socialista en este caso volvió a sacar este tema, como hizo ya en el debate de investidura, si volvió a hablar de la situación de los becarios. Bueno, ayer la reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno y la ministra de Educación se centró más en educación no universitaria, en la parte de educación secundaria, de educación de bachillerato. Aunque el tema de los becarios es un tema que siempre es recurrente, que está en el orden del día, y por tanto creo que es un tema que, aunque ayer no saliera en la reunión por estar enfocada en estas etapas educativas, es un tema fundamental y que tendremos que trabajar en los próximos meses. ¿Cuál es la posición que tenéis desde CANAE sobre la situación en la que se encuentra actualmente precisamente este colectivo tan amplio, el de becarios? Porque quedó ese anuncio en el aire y desde luego siguen denunciándose casos en los que se trabaja igual que un empleado con nómina. ¿Cuál es vuestro punto de arranque en este tema? Bueno, al final hay que entender con el tema de los becarios que se dan dos ejes principales. El primero es que un becario, una persona que está en prácticas, es una persona que está en un proceso formativo aún, que no es un trabajador como tal, sino que está desarrollando un proceso formativo y que en la propia empresa, en el propio puesto de trabajo, sigue desarrollando ese proceso formativo. Y por tanto no debemos entender en ningún caso que sustituya a un trabajador, como ha pasado en muchas ocasiones, y por tanto ese fraude que se está produciendo de que el becario termine sustituyendo al propio trabajador. Y por otra parte tenemos un tema también de derechos laborales, viendo que actualmente tenemos una legislación muy difusa en materia de becarios, de prácticas. Creo que se deben establecer una serie de ejes, de bases, una normativa básica para regular ese tipo de becarios. No entendemos, por ejemplo, que haya muchas ocasiones en que estas becas, estos becarios, estas prácticas laborales no sean remuneradas. Efectivamente, una persona, por estar en un puesto de trabajo, aunque sea en un proceso formativo, también tiene unos gastos. Y en muchas ocasiones se nos dice, bueno, pero es que te estamos pagando en experiencia. Cosa que puede ser cierta, pero es que de la experiencia no se come ni se paga el alquiler. Y por tanto, por primero entender que se trata de un proceso formativo y segundo entender que se deben reconocer una serie de derechos laborales, ojo, consensuados con todos los actores que forman parte de este proceso, universidades, becarios, empresas, creo que es fundamental para desarrollar esa futura legislación que al final tiene que asegurar que se trata de un proceso que dé estabilidad y seguridad a los becarios. Juan Manuel, por entender el marco completo, ¿a qué tiene derecho un becario que inicia sus prácticas en términos generales? Imagino que luego hay muchos puntos específicos, pero ¿a qué tiene derecho un joven que inicia unas prácticas en una empresa, en principio? Bueno, pues tiene derecho a recibir la formación propia de las prácticas dentro de la compañía, ¿no? Al final, la figura del becario, cuando no se la intenta utilizar para otros fines, de los que enseguida hablaré, es la típica figura del aprendiz que ya extinto, pero que tan común ha sido en todas las legislaciones occidentales. Fundamentalmente incorporas a un trabajador sin formación práctica en tu empresa y le pagas, cobra ese trabajador en especie, en concreto con la formación. Por eso establecer una pauta general sobre si además tienen que cobrar monetariamente, bueno, pues habría que atender caso por caso en función de la negociación y de la situación concreta de cada empresa y de cada becario. Pretender que generalizadamente los becarios deban cobrar cuando la formación que están recibiendo en algunos casos puede ser tremendamente valiosa, lo que puede desincentivar justamente es que algunas de esas empresas a las que muchos becarios quieren asistir para formarse, pues desistan a la hora de acoger becarios por el incremento de los costes. Pero por otro lado, y en España, la figura del becario es evidente, creo yo,
que se está empleando para fines que no son propiamente los de la figura del becario, que es básicamente para tener trabajo temporal y mal pagado o insuficientemente pagado dentro de la empresa, es decir, no para formar, sino para tener una válvula de escape de contratación barata. Y esto está muy relacionado, y por eso soy muy escéptico con cualquier reforma legislativa que no ataque el problema fundamental, está muy relacionado con la altísima tasa de paro juvenil que tenemos en España, del 33%, más del doble de la media de la Unión Europea, y evidentemente si la tasa de paro juvenil es muy alta y la facilidad regulatoria para contratar jóvenes no existe, todo lo contrario, hay fuertes desincentivos regulatorios a contratar jóvenes, pues los políticos buscan ciertas válvulas de escape al sistema para permitir cierta empleabilidad, y una de esas trampas dentro del sistema ultra rígido que tenemos es la figura del becario. Pero ese pago en especie al que hacía referencia, que traducido es no cobrar ni un euro por ese trabajo que se realiza, en concreto, por ejemplo, en verano, cuando muchos de los trabajadores directamente se van de vacaciones y llega un joven que empieza a hacer esas prácticas y que en principio tiene que recibir esa formación, pero que luego lo vemos en el día a día, esa formación existe quizás el primero y el segundo día, pero al final al tercero ya está haciendo prácticamente el mismo trabajo que ese empleado que ya está de vacaciones. Ahí está fallando algo. Sí, bueno, por eso comentaba que hay dos usos. Sí, Juan Ramón, y enseguida... Hay dos usos de la figura del becario. Sí. Adelante, Juan Ramón. Hay dos usos de la figura del becario. Un uso de la figura del becario es la del aprendiz, la de recibir la formación, y otra la de conseguir mano de obra barata dentro de un sistema que condena al paro a una parte significativa de la población juvenil al paro, y por tanto dificulta enormemente su inserción en el mercado laboral, salvo a través de este tipo de figuras del becario o en otros ámbitos la contratación temporal a sueldos muy bajos. Creo que el problema que hay que atacar no es tanto el problema del becario, sino el problema del desempleo juvenil y del empleo precario juvenil, que está muy relacionado con una legislación laboral general que tenemos, donde se hiperprotege al trabajador con contrato indefinido que lleva muchos años dentro de la empresa, y se desprotege absolutamente a aquellos nuevos trabajadores que desean entrar en la empresa y que lo hacen con puestos de trabajo basurientos y sin ninguna capacidad para consolidar su empleo dentro de la compañía. Carles, que te había interrumpido. ¿A ti cómo te suena esto de cobrar en especie, solo en formación, y no recibir ningún tipo de remuneración? Lo diré bien. Bueno, no olvidemos que el debate de los becarios es un debate que está a caballo entre la educación y el mercado laboral. No olvidemos que no deja de ser en el marco de un proceso. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.